Esta clase sea dirigida por el Espíritu Santo. Padre Dios, amamos Espíritu Santo, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, Dios, gracias porque a pesar de las circunstancias de la vida, cada uno de estos hijos tuyos puede estar aquí para alimentarse con la palabra, para ser, Señor, perfeccionado, como dice tu palabra, para buscar, Dios, conocer más acerca de su carácter, acerca de su ministerio y el llamado que tienes para cada uno de ellos. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos para que seas tú quien dirija esta enseñanza, Señor. Que no sea carne ni sangre quien dirija esta clase, Dios, sino que seas tú, Espíritu Santo, que eres el Maestro perfecto. Gracias por esta oportunidad y por este privilegio. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, tenemos aquí enfrente este cuadro sinóptico de los evangelios sinópticos para que nosotros podamos ver, darnos una idea más precisa de por qué se llaman evangelios sinópticos, porque les decíamos que se puede ver así de una sola vista, ya sea con columnas horizontales o con columnas verticales. Eso lo vimos también la vez pasada. Acerca del cuestionario que les dejé, lo vamos a revisar al final. Así de que vamos ahorita a continuar, vamos a entrar a estudiar el Evangelio de Mateo. Pero quiero preguntarles por ahí algunas cositas, a ver si recuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo se llama la clase, por cierto? Uno solo que levante la mano. Bueno, ya me he levantado, José Luis. Evangelios sinópticos. ¿Y ya? Las obras de Juan. Evangelios sinópticos y las obras de Juan. Evangelios sinópticos y las obras de Juan, ¿verdad? ¿Y por qué son los evangelios sinópticos y las obras de Juan? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo. A ver aquí, compañerito, fuerte. René, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. ¿Y por qué la otra parte del nombre, las obras de Juan? ¿Quién lo quiere explicar? Porque Juan no nada más escribió evangelios, sino que hizo también otras obras. Otras obras, pero ¿por qué Juan no entra en la rama de evangelios sinópticos? Porque los primeros tres evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, hablan sobre parábolas. Y las de Juan ya hablan en un contexto literario, contextual de la vida de Jesús. Bueno, esa podría ser una razón, pero hay más razones por las cuales no entra en ese género, o más bien no entra en ese concepto de evangelio sinóptico. En el libro de Juan no te habla de milagros, no, de todo lo que hizo, sino que ya es un enfoque diferente. Bueno, esas ya son diferencias en cuanto a la estructura, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros sepamos distinguir, diferenciar que el Evangelio de Juan no entra en este marco de Evangelio sinóptico, porque el enfoque que tiene precisamente, ya ustedes lo mencionaban, es diferente, ¿verdad? Y además su contenido no es parecido al contenido de Mateo, Marcos y Lucas, trae otros datos. Por ejemplo, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas narran muchos milagros, y en el evangelio de Juan dice que solamente 7. En estos evangelios también habla de muchas parábolas, y en el evangelio de Juan no. Entonces vemos que más que nada el evangelio de Juan se le llama a ese evangelio como teológico, porque Juan aborda la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Juan nos está presentando a la persona de Jesucristo como el Dios que se hizo verbo y que vino a habitar entre los hombres. Y Juan presenta a Jesucristo precisamente en todos sus sermones, en sus oraciones, en sus devociones, y no habla tanto de lo que hizo, sino de su persona en sí. Eso puede ser una diferencia también, ¿verdad? Porque en cambio en los sinópticos habla mucho de sus actos. Y también la región, ¿no? Por ejemplo, los sinópticos hablan en Jerusalén, y Juan ya habla en Galilea. Y como dice la guía que nos mostró, todos los sinópticos están en acción
y Juan está en meditación. Así es, los sinópticos están en acción y Juan habla de Jesucristo en meditación, ¿verdad? Por eso es que el Evangelio de Juan se estudia por separado y aprovechando que se estudia por separado, pues de una vez se incluyen ahí sus otras obras. ¿Cuáles son sus otras obras de Juan? Decíamos, primera, segunda y tercera carta de Juan. A ver, Y Apocalipsis. primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar a estudiar el primer evangelio de los 3 evangelios sinópticos, que en este caso es el Evangelio de Mateo. Tienen por ahí unas hojitas con las cuales vamos a estar trabajando. Oiga, una pregunta, maestra. A ver. Perdóneme. ¿Es necesario que copiemos ese cuadro sinóptico que usted tiene ahí para No, todavía no, porque vamos a estar trabajando con él más tarde. sobre el material? Sí, con el material. Con la Biblia no. Con la Biblia no. Con la Biblia más vamos a trabajar para contestar este cuadro. Muy bien, sí. Miren, en otras ocasiones en que nos ha tocado la oportunidad de impartir esta clase, esto lo hacen ustedes de tarea por su propia cuenta, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica. Ahora aquí juntos vamos a ir contestando este cuadro y ya a ustedes al final me lo van a entregar más o menos en esta presentación, pero ya concluido. Muy bien. Acerca del Evangelio de Mateo hemos podido encontrar la siguiente información. Mateo es un evangelio. Mateo es un evangelio didáctico. Una característica muy importante de este evangelio es didáctico. ¿Recuerdan ustedes un pasaje muy importante que hay ahí en Mateo acerca de la enseñanza que Jesucristo dio? ¿Sí, hermano? ¿Fuerte? El Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte es un pasaje hermoso, de mucha enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza tan profunda y tan significativa en la vida de los discípulos. El Evangelio de Mateo, lógico, es escrito para los judíos, ¿verdad? Nos damos cuenta desde Mateo 1 que empieza detallando la genealogía de Jesucristo, porque Mateo está muy interesado en mostrar a los judíos que Jesucristo es auténticamente descendiente de David, descendiente de los patriarcas en línea directa, que por lo tanto reúne el requisito para pensar que es el Mesías que se está esperando, ¿verdad? Es un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? También sabemos eso, que Mateo es el enlace en gran ahí, ¿verdad? En una forma dramática, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Después de 400 años de silencio, ¿verdad? Muy bien, dice que también otra información que tenemos acerca del Evangelio de Mateo, que hace énfasis en el cumplimiento de ¿qué? De las profecías, ¿verdad? Dice, y es escrito para presentar evidencias claras de que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Este evangelio está lleno de referencias al Antiguo Testamento, con 53 alusiones y 76 referencias. Mateo 5:17 dice, ¿todos juntos? No puede ser venido para abogar la ley ni los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir. Muy bien. Los evangelios no se escribieron antes que los demás libros del Nuevo Testamento, pero lógicamente se colocan al principio de este porque nos dan los fundamentos históricos de nuestra fe cristiana en la vida, ministerio y muerte de Jesucristo. Los eruditos están de acuerdo en opinar que el Evangelio de Mateo no fue el primero en inscribirse, pero está colocado al principio, porque nos presenta un enlace inestimable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su propósito es presentar a Jesús como el Cristo,
el cumplimiento de las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento sabemos que está lleno de profecías en relación a la venida del Mesías. El pueblo de Israel estaba completamente preparado para recibir al Mesías. Sin embargo, cuando llegó, los agarró, pues ahora sí que dormidos por ahí, ¿verdad? Los agarró bien descontrolados, diría yo, porque no se dieron cuenta que era el Mesías que estaban preparados. Toda su vida giraba en torno a eso. Por eso, aunque fueron llevados en el exilio, ellos tenían que regresar, porque sabían que ahí en la tierra de sus antepasados, sabían que ahí estaba la promesa, ahí estaban puestos los ojos de Dios, ahí estaba la gloria de Dios, ahí era donde iba a llegar el Mesías. Por eso para las mujeres hebreas era tan significativo y tan dramático cuando no podían tener hijos, porque cada mujer hebrea sabía que podía ser el instrumento en que naciera el Mesías. Por eso Jesús en el camino de Maús, cuando se encuentra con los varones en el camino, dice oh generación incrédula, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo es posible que tanto se ha hablado de él y no estén enterados de lo que dice desde tiempos de Moisés, cuando se escribió de mí, desde el libro de Moisés se escribió de mí, y ese es el momento en que nos están dando cuenta que es lo que sucedió. Sí, ¿verdad? Tal parece como que les fue puesto un velo, porque es el pueblo de Israel, los descendientes de Israel, de Isaac, de Abraham. Ellos estaban, como les decía, estaban preparados, ellos sabían, ellos tenían todo el conocimiento, tenían la revelación de que ahí iba a llegar el Mesías, ellos tenían las profecías, tenían los profetas, tenían las enseñanzas, tenían la ley, tenían el templo en donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, todos los símbolos, ellos manejaban los sacrificios, ellos estaban tan familiarizados con la simbología de Jesucristo, del Mesías, y sin embargo no se dieron cuenta que venía. Pero más adelante el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus cartas a los romanos, a los romanos explica, ¿no?, cómo Dios en su amor, en su misericordia, para encontrarnos a nosotros, a los gentiles, a los que no éramos descendientes de Abraham, que no estábamos bajo la promesa, que no estábamos bajo el pacto, pero Dios nos quería alcanzar a todos. Y ese fue también el gran problema que hubo para ellos, para los hebreos, para los descendientes de Abraham, que pensaban que la promesa de salvación era para ellos, y que el Mesías era nada más para ellos, y que Él venía a reinar para ellos, pero pensaban que iba a ser un reino físico en este mundo, ¿verdad? Y que iba a venir como un poderoso gigante, como lo que es, ¿no? Pero que en ese momento iba a venir como un poderoso gigante para vencer a sus enemigos físicos, que quienes eran en ese momento los romanos. Y también por eso fue, precisamente el concepto era falso, por lo tanto, la reacción fue falsa, ¿no? La mentalidad que ellos tenían estaba basado en algo falso, ¿no? Que esperaban que Él venía a reinar aquí, que Él iba a darles aquí la libertad y que los iban a ser sus súbditos, ¿no? Que junto al gran rey, junto al rey de reyes, y que todos sus enemigos iban a ser aplastados, que toda la gente que no pertenecía a las tribus descendientes de Israel, pues que les iba a ir mal, ¿no? O sea, no había misericordia en sus corazones. Conocían mucho del legalismo, del ritualismo, de las profecías, de todo, pero no conocían el carácter bondadoso de Dios, el carácter misericordioso de Dios. Porque ¿en qué momento pensaron que Dios los amaba a ellos? Y que todo el resto de la humanidad, ¿qué? Iban a ser todos mandados al infierno, o ahogados en el mar, o no sé qué pensaban, ¿verdad? Pero entonces el apóstol Pablo precisamente hace esa referencia, dice, Dios cegó los ojos de su pueblo
para que pudiera llegar la salvación a los gentiles. Gloria a Dios. Para hacer entrar a su pueblo en celo, ¿verdad? A nosotros nos trajo para provocar a su pueblo a celo. Y gracias a Dios que en el pueblo gentil, pues, hubo tanto gozo, ¿no? Cuando Pablo llegó a predicar a Roma y a otras ciudades de ahí del Imperio Romano, y que llegaban primero los judíos, y a ellos les daba primero la palabra, pero también llegaban los gentiles, y se iban los judíos, porque no les gustaba lo que Pablo les decía. Pero entonces Pablo les decía a los gentiles, no se preocupen, porque esta predicación es también para ustedes. Este mensaje es también para ustedes. Estas buenas de salvación, estas buenas noticias, son también para ustedes. Y dice que se regocijaban los gentiles, ¿no? Y se amotinaban, o más bien se agolpaban para querer estar ahí oyendo, no se perdían ninguna de las convocatorias que Pablo les hacía. Y esa fue la victoria de Dios. Una victoria más. Una victoria más. De esa manera, nosotros fuimos alcanzados por esa rebeldía de los judíos, por esa dureza de su corazón, por ese rechazo para el Mesías. Gloria a Dios, nosotros alcanzamos salvación. A lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Más Todos los que recibieron. a ver, todos juntos, más a Todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados De de carne, carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino por Dios. ¿Y nosotros hemos creído en el nombre de Jesucristo? Amén. ¿Lo hemos recibido en nuestro corazón? Amén. Por lo tanto, nos ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No somos bastardos ni advenedizos, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice en Efesios 2:19, verdad? Que ahora somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces ya, y también no somos extranjeros ni extraños para Dios, porque ahora somos miembros del pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios y ahora somos parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no son los judíos, nada más. El pueblo de Dios ya no es nada más la nación de Israel, sino que el pueblo de Dios ahora somos todos los que creímos en su nombre y lo recibimos en nuestro corazón, ¿verdad? Esa era solamente, eso es lo único que teníamos que hacer, creer. El Evangelio de Juan, cuando lo estudiemos, se van a dar cuenta que está lleno de la palabra creer, ¿verdad? Porque el pueblo judío en lo general no creyeron, lo rechazaron. Pero Juan fue judío. Los apóstoles fueron judíos. O fueron, quizás no eran todos de la tribu de Judá, pero eran parte del pueblo de Dios, parte de los hijos de la promesa, y ellos sí creyeron. Por eso a ellos el Evangelio, el Señor Jesucristo dice, ustedes que creyeron, y a los que creen en mi nombre. Y al que cree será salvo, y hace mucho hincapié en creer y tener fe. ¿Los judíos creyeron en él? Juan sí, algunos sí. Pablo. Hay en el Evangelio de Juan, me parece, capítulo 8, hay una referencia, dice, y dijo a los judíos que creyeron en él. Entonces quiere decir que hubo algunos judíos que sí creyeron en él. Pero entonces sí podríamos decir que sí todos creyeron en él en general, todo el pueblo judío. No, porque... Está mal tu planteamiento. No. Revísalo. Espéreme. O sea, ver, soy malo mira, para eso, quiere pero... hablar tu compañero. ¿Quieres que aporte algo a tu duda o de una vez quieres terminar tú? Saca tu conclusión, échala, la queremos. ¿Nos puede dar No, porque él iba a hablar.
Bueno, le da la palabra. ¿Sí? Sí. Es que iba a decir que precisamente le estaba hablando a los judíos que habían creído en él, dice, y a todos, dice, a los judíos que habían creído en él, dice, a ellos, dice, si creéis en mí y cumple mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, le estaba hablando ahí a los judíos, porque ellos, pues, los judíos que habían creído en él. Entonces, sí hubo judíos que... A ver, ahí atrás, ¿está escuchando? Sí, sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Agustín? ¿Qué dijo? Nos dio una cita bíblica muy importante, ¿verdad? ¿La quiere repetir, Agustín, por favor? Sí, le dijo a los ponle judíos de pie, por favor. Que se pare y que nos Es volvemos. que es muy importante, esta cita bíblica nos da mucha luz en ese Jesús que tienes. es que le dijo a los judíos que habían creído en él, dice, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y más adelante dice, si permaneces, los que creen en el Señor Jesucristo, pues serán verdaderamente libres. Los que, dice, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Entonces ahí confirma, pero ahí es una parte importante porque sí les habla a los judíos, no a los gentiles, directamente a los judíos. Pero no a todos los judíos, solamente a los que habían creído en el Gracias, Agustín. Sí, entonces ahora vamos retomando. Mateo, que es el que escribió este evangelio, se le atribuye que él escribió este evangelio. ¿Y cómo se llamaba anteriormente Mateo? Leví, ¿no? Leví. ¿Leví era judío? Leví era judío.